La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este domingo 30 del tiempo ordinario. Ya estamos prácticamente en la recta final de este año litúrgico. Recuerden que estamos en el ciclo A, el evangelista Mateo. Ya estamos prácticamente por concluir este ciclo. Ya solo faltaría prácticamente el mes de noviembre. Al final del mes de noviembre iniciaremos un nuevo año litúrgico, así que es de vivir y aprovechar estos días con intensidad. Es aprovechar estos domingos para hacer nuestro balance general. Es necesario, así como cada empresa hace su balance para saber si tuvo ganancias o pérdidas, también nosotros debemos hacer nuestro examen de conciencia para darnos cuenta si hemos tenido ganancias o si tristemente hemos tenido pérdidas, que se puede dar. Pero tranquilos, que estamos en esta escuela del discipulado, que si tuvimos alguna dificultad durante este año, podemos levantarnos y sobre todo tomar fuerzas desde la oración, la lectura orante, la palabra de Dios, la comunión, en fin, los sacramentos. Muy bien, vamos a iniciar nuestro ejercicio. Recuerden que no lo debemos iniciar sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir santamente esta experiencia de fe. Así que hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que fluyas en nuestras mentes para comprender esta palabra, que abras nuestros labios para comunicarla, no quedarnos mudos ante la palabra. Abre nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de la palabra. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, sabiendo que tú harás la obra en nuestros corazones, sobre todo con el tema tan importante que se nos regala el día de hoy. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos al texto. Recuerden 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? En otras palabras, la lectura, la meditación, la oración y la acción junto con la contemplación. Acerquémonos a la palabra de Dios. Vamos a acercarnos, queridos hermanos, al texto. Recuerden que debemos tener nuestra Biblia en manos. No se contente con solo estar escuchando. Necesitamos la Biblia. Acercarnos a la palabra de Dios para saber qué dice la palabra de Dios. Porque si no, entonces no se trata de hacer un ejercicio orante, sino solamente un programa más dentro de lo que tiene Suyapa Medios. Y no buscamos eso, buscamos leer la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos. Y este espacio que se nos presenta desde Suyapa Medios, lo aprovechamos para hacer la lectura orante, pero es hacerlo junto con ustedes. Porque yo puedo hacer mi lectura orante solo, pero lo queremos hacer junto con ustedes, pero para que juntos, ustedes y yo, tomemos la palabra de Dios. Así que, por favor, Biblia en mano. No se contente solo con escuchar. Bien, el texto está tomado del evangelista Mateo, ya sabemos. Estamos ya en el capítulo 22. Fíjense bien que ya vamos a la recta final. Llegaremos hasta el capítulo 25 con el bello pasaje del juicio final. Precioso pasaje. Bien, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Ahí está tomado el texto para este domingo. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Búsquelo por favor en su Biblia. Me decía alguien, padre, mi tío hacía la lectura divina junto con usted, él agarraba la Biblia, pues ya está en la presencia de Dios. Pero qué bonito, ¿no? Escuchar esos testimonios que junto conmigo vamos haciendo este ejercicio. No solo yo estoy aquí, sino que también ustedes en sus hogares, junto con la palabra, vamos haciendo el ejercicio, tomando notas, agregándole a los elementos que el Espíritu Santo les dice a ustedes, porque no se agota aquí la palabra, sino que también a ustedes les dice muchas cosas el Espíritu Santo. Bien, ¿lo tiene? Acerquémonos al texto. Evangelio, les repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Hagamos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?
Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, precioso pasaje. Pongámonos en el contexto. ¿Se recuerdan que el domingo recién pasado llegaron para ponerle a prueba algunos partidarios de los fariseos y de Herodes? Le preguntan si es lícito darle al César el impuesto o no, el tributo. Y Jesús respondió de manera fenomenal: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es: ¿le diste tú en esta semana a Dios lo que corresponde? ¿O le dimos migajas de nuestro tiempo? Porque suele suceder que solo damos tiempitos o migajas de nuestro tiempo para nuestra oración, para el rosario, para acudir a la Eucaristía, y eso que el Padre se apure, porque muchas veces estamos hasta con el reloj en mano, calculando el tiempo de la Eucaristía, y no debería ser así. Es darle el tiempo al Señor, no migajas. A Dios lo que es de Dios, y nuestra vida entera tiene que ser para Dios. Bueno, no leímos lo que continúa del texto, es cuando llegan también los saduceos, que no creen en la resurrección, a preguntarle sobre ese tema. Le ponen ahí a Jesús un ejemplo de una mujer que se había casado con varios hermanos que no habían podido tener hijos. Jesús sabe responder también ante eso. Y ahora nos encontramos con este escriba que también va a llevar su tajada, ¿no? Los partidarios de los fariseos y de Herodes llevaron su tajada ahí. Jesús les supo responder. Los saduceos también llevaron su tajada, y ahora el escriba también tiene su tajada también, para que puedan saborear lo que el Señor les está diciendo. Y entonces, ¿qué dice aquí el texto? En aquel tiempo, habiendo enterado los fariseos de que había dejado callados a los saduceos por ese tema de la resurrección, van y le preguntan, un maestro de la ley: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Recuerden que había muchas escuelas, había muchos escribas que enseñaban, y cada maestro tenía una corriente, igual que tenemos hoy día en las corrientes filosóficas, en las corrientes psicológicas. Hay corrientes, que el psicoanálisis, que el conductismo, que el humanismo, en fin, hay varias corrientes. Pues bien, dentro de los teólogos o los encargados de la escritura, que eran los escribas, también habían escuelas. Unos decían que el mandamiento principal era amar a Dios sobre todas las cosas, otros quizá dirían el más importante es amar al prójimo, quizá otros podían decir que el más importante era honrar padre y madre. En fin, cada uno podía darle énfasis a uno de los mandamientos, porque habían corrientes o escuelas dentro de los mismos escribas. Y querían saber a qué atenerse con Jesús, hacia dónde dirigir. Si ya sabían que este tiene de tal escuela, pues vamos a atacarlo por esa razón. Pero Jesús no pertenece a ninguna escuela de las que tenían ellos. Él es escuela, Él es el maestro, y Él es la escuela de la enseñanza del amor y del amor perfecto. Y entonces, ¿qué dice Él? Fíjense bien, responde, solo le preguntan cuál es el mandamiento principal, uno. Y Jesús va a responder de forma espectacular: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso ya sabemos, está en Deuteronomio, el mandamiento, el Shema Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, toda la vida amando a Dios, todo nuestro ser amando a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Toda nuestra vida amando a Dios. Amarás al Señor, repito, con todo tu corazón, la roca del ser, el interior del ser humano, con toda tu alma, la sangre, que para ellos era importante, no lo que transcurre, lo que va de arriba abajo de nuestra vida, y con toda tu mente, todo el ser pensante, ahí amando a Dios. La roca del ser, la vida misma, la mente, amando a Dios, y con todas tus fuerzas se le podría agregar. Y entonces luego, fíjese bien, ahí estaba bien, hasta ahí todo perfecto, pero le agrega otro elemento. ¿Y qué dice? Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo
Y aquí está la clave. Y el segundo es semejante a este. ¿En qué se asemeja? En el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le agrega ese otro elemento, ese mandamiento hermoso del amor. Y entonces estos dos mandamientos en ellos se funda toda la ley, dice él, y los profetas. En amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí entonces entramos en un gran dilema. Hablamos del tema del amor. Ya vamos a hablar en otro punto que es importante del prójimo, que el Papa Francisco, más que decir del prójimo, porque puede quedarse una idea etérea, una idea suelta del prójimo, el Papa Francisco nos habla de la proximidad, o sea, del próximo. Y es más hermoso desde ese punto. Pero ya vamos a entrar a ese punto. Antes, pensar en el tema del amor. El amor, desde la parte bíblica, ¿se imaginan? Todo ha sido creado por amor. Y esa experiencia del amor lo tenemos manifestado a lo largo de toda la historia de la salvación. ¿Cuánto tiempo venimos hablando del tema del amor? Hasta nuestros tiempos. Y es un tema que, si bien es cierto, se ha hablado, pero hoy más que nunca se necesita purificar ese tema del amor. Porque está, perdón con la palabra, prostituido el tema del amor. Le llamamos amor a cualquier cosa. Mucha gente dice, ama y sé feliz. Lo que importa es el amor. En fin, y así podremos poner muchas frases que hoy día se hablan del tema del amor. Y ahí entonces se aprovechan algunos para decir, bueno, si yo amo a tal persona, aunque sea de mi mismo sexo, pues no importa. Yo puedo amar hasta a mi perro, yo puedo amar a un objeto, yo puedo amar a mi celular, yo puedo amar a quien sea, ¿no? Porque amor es amor. Por lo tanto, lo que importa es eso. Y eso es un error. Porque el Señor Jesús está dejando bien claro el tema del amor. El amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar, pero para poder amar a Dios sobre todas las cosas es necesario amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí entramos en otro dilema también. ¿Estamos amándonos? Que son preguntas que debemos responder en la segunda parte de nuestra lectura divina. ¿Me estoy amando? ¿Realmente me amo? Ese amor que me tengo me lleva a amar a mi prójimo, y ese amor del que tengo en mi corazón y que me lleva a amar al prójimo es porque realmente amo a Dios. O sea, es una cadena de amor. El centro de los mandamientos es el amor. Si no estamos amando, realmente estamos vacíos. Y por eso es que el ser humano busca muchas compensaciones. Y buscamos compensaciones en el dinero, se buscan compensaciones en el placer, se buscan compensaciones en el tener, se buscan compensaciones en el poder y en fin. Porque vamos buscando cómo llenar esos vacíos que existen del amor. Porque no se ha comprendido realmente el tema del amor. Y comprender este tema del amor, tendríamos y tenemos que ir a la primera lectura que se nos proclama el día de hoy para comprender qué es lo que el Señor dice en ese tema del amor al prójimo y desde luego que es fruto de un amor personal, de un amor propio. Pero vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para leer la primera lectura y comprenderlo a la luz de lo que se nos invita a meditar hoy. Como les decía, debemos comprender lo que dice la primera lectura. Fíjense bien, está tomado del libro del Éxodo, en el capítulo 22, igual que el Evangelio de hoy, ¿no? Capítulo 22, versículos del 20 al 26. ¿Qué dice el Éxodo? Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene su manto, porque no tiene cómo cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se le devuelves, ¿cómo va a dormir?
Cuando él clame a mí, yo le escucharé, porque soy misericordioso. Fíjese bien, partiendo de este texto, ahora sí, podemos comprender lo que el Señor habla sobre ese tema del amor al prójimo. Pero como ya les dije, la clave está en preguntarnos, ¿estoy amándome? ¿Me estoy amando con un amor real? No con un amor sobrevalorado, creernos tan amados, tan llenos de amor, que falsear en nuestra autoestima. Debemos tener una buena autoestima en este caso, ¿no? Aprovechando la psicología. No una baja autoestima que nos lleve a no amarnos a nosotros, y eso igual nos llevará a no amar a los demás, sino que tener una buena autoestima, ni una alta autoestima, aunque yo diría que no hay alta autoestima. Lo que hay es una baja autoestima, que eso nos lleva muchas veces a tomar esos mecanismos de defensa, a creernos tan importantes, pero al final estamos muy perdidos y muy bajos de autoestima, ¿no? Aquel que se sabe amar, el que se ama, que tiene un autoconocimiento de sí, es capaz de amarse. Y aquel que se ama a sí mismo es capaz de amar al prójimo. Es capaz de amar al próximo. Entonces, como les decía, la proximidad que nos habla mucho el Papa Francisco, el próximo, porque ese prójimo, si lo dejamos ahí con J, el prójimo queda muy suelto. Y entonces, ¿quién es mi prójimo? Pues bueno, iba caminando y me encontré a alguien por el camino y pues tenía un lempira, 10 lempiras y se lo di. Ya fui bueno con mi prójimo, pero no lo volveré a ver y no sé si cubrí todas sus necesidades, y eso es bien fácil. El decir, bueno, ya fui bueno con el prójimo, pero lejos solamente de pensar en un prójimo, es mejor pensar en un próximo, porque ese sí tiene rostro. El prójimo muchas veces no tiene rostro, pero el próximo sí, la proximidad. Y ahí es donde comienza realmente lo importante en este tema del amor, porque entonces es comprender lo que nos dice la primera lectura, que el Señor hará justicia si nos aprovechamos de los demás. Si no somos nosotros generosos con los demás, el Señor tomará justicia. Fíjese bien, dice, pasaré espada y quedará tu mujer y tus hijos huérfanos y viuda, porque tomaré venganza. Y claro, no vamos a comprender en ese sentido que el Señor será un Dios malo que va a matar y va a pasar espada, pero sí nos va a preguntar al final de nuestra historia. Recuerden, como dice San Juan de la Cruz, que al final de nuestra historia seremos juzgados en el amor. La pregunta que Dios nos hará al final de nuestra historia es, ¿amaste? ¿Y qué le vamos a responder? ¿Me amé a mí mismo? ¿Amé a los demás? ¿Amé a Dios? ¿O cómo ha sido nuestra vida? Nos enredamos en esas compensaciones porque no hemos sabido amar y entonces andamos buscando cómo llenar esos vacíos del amor. Vivimos envueltos en el engaño de una autoestima y muchas veces está muy baja o la sobrevaloramos porque no sabemos si no hemos aprendido el tema del amarnos a nosotros mismos, y eso nos lleva a no amar al prójimo, al próximo, como realmente debemos amarlo. Fíjense bien, hoy el tema es precioso, que podríamos decir, sí, el Señor nos dice que debemos amar a Dios y al prójimo, ya, punto. No, pero es importante pensar, ¿me estoy amando como realmente conviene? ¿Estoy amando al próximo, que sería tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus abuelos, como realmente conviene? A esa persona que te encuentras por la calle, a ese que se sentará hoy día a la par tuya en la Eucaristía, ¿lo estás amando realmente como conviene? ¿O nos aprovechamos muchas veces de los demás para supuestamente vivir en ese amor? Porque suele suceder también. Y si no nos amamos a nosotros mismos y si no amamos a los demás, difícilmente podremos decir que amamos a Dios. Difícilmente. Yo siempre suelo decirle, fíjense bien, me gusta usar ese ejemplo. Cuando éramos pequeños, y esto en el siglo pasado, porque los del siglo presente ya la tecnología los atrapó, que ya son incapaces de abrir sus brazos, pero cuando nosotros estábamos pequeños, que somos del siglo pasado, ya lo de hace mucho tiempo, cuando una mamá le preguntaba a su niño, ¿me quieres? ¿Cuánto me quieres? El niño lo expresaba con sus manitos, y abrías las manitos hasta no más poder y decía, te amo mucho, mamá. Y esa era una expresión de amor, y se reía el niño y abrazaba a la mamá, ¿no? Con ese amor tierno y puro. Pero tristemente, como no nos han enseñado a amar,
y porque luego andamos buscando esas compensaciones o cómo llenar esos vacíos de nuestro corazón, eso que estirábamos los brazos se van encogiendo, y se van encogiendo, y se van encogiendo. Y cuando preguntamos, ¿cuánto me amas? Depende. Depende, sí, depende. Si me da dinero, la amo. Si me da lo que quiero, la amo. Si hace lo que yo digo, la amo. Si va donde yo quiero que vaya, la amo. Si no, pues no, olvídese de mí. Pues no lo amo, no la amo. Así es la vida. Así es la vida. Lamentablemente así estamos viviendo el amor. Porque no se ha comprendido esa dimensión del amor. Esa entrega total. Ese amor total que viene de Dios. Cuando comprendamos realmente lo que es amar, es cuando realmente seremos libres. Dejaremos de andar buscando llenar nuestros vacíos, dejaremos de andar llenando nuestro corazón con tantas cosas. Muchas veces parecemos limosneros, extendiendo la mano para que nos quieran. Vaya, ámeme, por favor, ámeme. Muchas veces vivimos así. Y eso no se puede. No podemos ser limosneros del amor. Debemos ser nosotros los que vamos dando amor sin esperar nada a cambio, sin pedir que nos retribuyan el amor, sino amar. Y amar, como decía Santa Teresa, hasta que duela, ¿no? Amar toda la vida, vivir en el amor, pero sin caer en esas confusiones del amor, ¿no? Ama y sé feliz. No, eso son trampas del mundo, ama y sé feliz. Eso es el engaño del mundo. Ama y ya, punto. Ama a quien sea, ¿no? Ama a tu perro, y a quienes dicen, mis hijos, ay, mi bebé, le dicen a los perritos, ¿no? Porque yo amo más a mi perro que a cualquier persona. Eso es una confusión del amor. Eso es una atrocidad, una aberración del amor. Se puede querer a un animalito, pero jamás será amarnos a nosotros mismos, jamás será amar a otra persona, jamás será amar a Dios. Uno puede querer, uno puede siempre tener ahí su mascota o puede tener sus objetos, pero nunca puede confundir el amor con esas cosas. Porque entonces caemos en tantas confusiones, en aberraciones del amor, en aberraciones. No podemos caer en eso. Pidámosle a Dios la gracia hoy, queridos hermanos, de comprender este tema del amor, de comprender desde la escuela del Maestro que nos enseñó a amar, que podamos nosotros también comprender ese tema del amor como una entrega de generosidad, como una entrega de nuestras vidas para poner nuestro amor en Dios y amar al prójimo como realmente conviene. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos ahora, queridos hermanos, a hacer la oración. Ya leímos el texto, ya lo meditamos. Quedará para seguirlo meditando. Ustedes son libres en el sentido de poner la reflexión que deseen. Pero nunca justifiquemos este texto del amor para llamar amor a cualquier cosa. Eso sí, pidámosle a Dios no caer en esa perversión del mundo, ni esa aberración del mundo de quererle llamar amor a todo, ¿no? No, tengamos ahí la capacidad, y sobre todo eso lo tenemos que lograr a través de la oración, de comprender ese tema real de la oración, del amor. Amar realmente como conviene, recordando que al final de nuestra historia seremos juzgados en el amor. Ya lo vamos a meditar en el último domingo de este tiempo litúrgico, cuando se nos hable de juicio final, si realmente amamos o no amamos. ¿Pero a quién? A nosotros, al prójimo, y a Dios sobre todas las cosas. Vamos a hacer nuestra oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia. Después de haber escuchado este texto que nos has regalado el día de hoy, te quieren poner a prueba, Señor Jesús. Y se fueron con una respuesta llena de amor, llena de ternura. ¿Cuál es el mandamiento principal? Y tú has respondido desde la sabiduría que siempre te ha caracterizado. Has dicho amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Ayuda, Señor, que nuestro corazón te ame, que nuestro corazón palpite de amor por ti, con toda nuestra alma, Señor, que todo nuestro cuerpo, con todo lo que recorre por nuestro cuerpo, sea amarte a ti, Señor, y con toda nuestra mente, que nuestro pensamiento, que nuestra vida misma te ame. Pero sobre todo, Señor, que podamos comprender ese tema del amor al próximo, la proximidad, Señor, que tanto cuesta. Muchas veces podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Nos desvivimos muchas veces, Señor, amando a un extraño,
y amando objetos y hasta animales, cuando realmente debemos amar al próximo, la proximidad. Muchas veces no hemos sabido comprender, Señor, este tema del amor tan importante. Damos amor y vivimos un amor confundido, un amor atravesado, un amor que no es realmente lo que tú quieres. Ayúdanos realmente a amar, Señor, y amar como conviene. Amarte a ti, amar a la proximidad, al próximo, y amarnos a nosotros mismos. En esa escalera del amor, que podamos ser libres, Señor. Que no seamos esclavos de las compensaciones, que no seamos esclavos, Señor, de la mundanidad, sino de tu amor. Ser esclavos de tu amor, que es la esclavitud que nos libera para realmente ser libres como tú quieres. En tus manos quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva, ya saben, hacia dónde me lleva el texto. Es la acción junto con la contemplación. Pues la contemplación está clara, repetir estos mandamientos para que se nos quede bien grabado. Recuerden que el pueblo de Israel lo repetía en la mañana, en la tarde, en la noche, lo repetían constantemente, lo grababan en su corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues nosotros también repitámoslo constantemente como un estribillo. Debo amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Repitámoslo para que se nos quede bien grabado en nuestra mente, que selle nuestras redes neuronales, para que quede bien grabado que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al próximo como a mí mismo. Y ahí estaremos entonces cumpliendo lo que el Señor nos pide. Pero eso lo decimos, ahora lo tenemos que llevar también a la práctica, amarnos. Si realmente no nos estamos amando como realmente conviene, debemos buscar ayuda. No le tengamos miedo a la psicología. Aprovecho aquí para meter un colazo, ¿no? No le tengamos miedo a la psicología. Hagámonos acompañar. Si realmente nos sentimos un poco disminuidos en el amor, junto con la fe, acompañados de la psicología. Porque necesitamos crecer en el amor. Porque si no, entonces difícilmente amaremos al próximo y difícilmente diremos amo a Dios. Porque puedo decir yo amo a Dios, sí, pero estoy destruyendo al prójimo. Me estoy destruyendo a mí mismo. Por lo tanto, no hay amor. Así que, por favor, ¿no? Crezcamos nosotros en el amor, en el autoconocimiento, en la autovaloración de nosotros mismos, el conocernos a tal punto que nos lleve a esa experiencia de amarnos, y ese amarnos nos lleve a amar al prójimo como realmente conviene, sin ataduras, sin condiciones, y ese amor va a ser un amor pleno y puro porque viene de Dios. Así que a vivir este amor, queridos hermanos, a vivir esta experiencia de fe, este domingo. Recuerden que estamos ya también finalizando este mes de octubre, estamos por entrar al mes de noviembre ya. Vamos a orar en esta semana por los fieles difuntos, oremos por ellos para que Dios use misericordia con cada uno de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Recuerden que nada ni nadie nos separa del amor de Dios, ni la muerte. Así que oremos por los fieles difuntos y sigamos orando por la paz en el mundo. La paz, ojo con eso, la paz no como ausencia de guerras, sino como experiencia con Cristo Jesús. No pidamos tanto que se dé el cese de los bombardeos y la guerra. Pidamos mejor que estas personas que gobiernan las naciones y que están buscando el pleito y la guerra caigan de rodillas ante la presencia de Dios. Pidamos eso. No tanto pidamos que se dé un cese del bombardeo. Pidamos que estas personas que gobiernan caigan de rodillas ante la misericordia y ante el amor de Dios para que no nos hagamos daño, sino que comprendamos el tema del amor. Bendiciones para todos.